Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Concédenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es recto y practicarlo con diligencia, para que vivamos siempre según tu voluntad, los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy, en vez de tomar un texto de alguna de las lecturas, he cogido la oración colecta de la misa de este jueves, de la primera semana de Cuaresma, porque es una oración muy en sintonía precisamente con las lecturas de hoy que nos hablan de la oración de petición, pedid y se os dará. Y se nos cuenta el ejemplo de la reina Esther, que estaba en la situación gravísima, a punto de producirse un exterminio de los judíos, y esta mujer, que era judía y que había sido por los caminos de la providencia elevada, sin saber que era judía, a la categoría de esposa del rey, pues ella invoca al Señor en esa situación tan difícil, y en efecto hay una actuación de Dios que los israelitas, por cierto, los judíos, siguen celebrando en una fiesta, esa liberación a través de Esther. Pero lo que a nosotros nos importa es la relevancia que tiene la oración de petición, porque como hemos rezado en esa oración, por nosotros mismos no podemos ni existir. Todo nuestro ser es recibido, es sostenido. Si Dios es el que me sostiene la vida, no digamos la gracia, no digamos para hacer el bien, no podemos dar un paso. Si no nos apoyamos en el Señor, necesitamos su constante ayuda. Por eso, el peor pecado es la autosuficiencia, el niño que se cree que ya lo puede todo, que lo sabe todo, que sabe ya más que sus padres, ha ido creciendo y se lo va creyendo, y así somos. La soberbia, que aparece ya en el pecado original, seréis como Dios. Ese es el gran problema, el pecado capital de los pecados capitales, la soberbia. Pues bien, la Cuaresma nos va a recordar una y otra vez que lo que necesitamos, la conversión y todos los bienes que vienen detrás, hay que pedirlos, ante todo pedirlos, luego hay que hacer penitencia y hay que hacer muchas cosas, pero todo será posible si contamos con la gracia de Dios. Pedid y se os dará, porque todos somos débiles y todo falla en este mundo, también fallan nuestras técnicas tantas veces. Yolanda Gómez, buenos días, ¿qué pasó ayer en la web de Radio María? A ver, ¿hiciste algún estropicio o qué? Algo tocaría, seguramente. Buenos días, padre. Pues la verdad es que estuvimos todo el día sin la página web y bueno, tuvimos muchas llamadas de los oyentes diciendo que no podían acceder al podcast, que no podían ver pues las diferentes pestañas que tenemos ahí de voluntariado, de donativos, o simplemente consultar cuál era la programación. Pues ayer no pudo ser, y ya hasta última hora del día, que es cuando ya volvimos a tener la página web operativa. Eso nos enseña pues que todo, y mira que es buena la informática, a todos nos ayuda, ¿verdad? Pero cuando le da por fallar, pues vemos de nuevo eso, la fragilidad humana. Dependemos de un par de empresas para estas cosas y no sabemos muy bien qué pasó, pero lo cierto y verdad es que casi 24 horas sin la web, sin los podcasts, bueno, y ya cuando la cosa se fue arreglando hemos ido ya subiendo y queda todavía por arreglar, pero bueno, ya está, gracias a Dios. Pero bueno, nos enseña eso, que no podemos apoyarnos como algo definitivo en nada. Seguimos en este tiempo de Cuaresma, con esas charlas cuaresmales preciosas, también, claro, mucha gente dice que quería oír el podcast de la charla cuaresmal del Padre Voltaggio, ya está, ya lo subimos en cuanto volvió la web. Ahí tenéis todas estas ayudas que van siendo pasitos en nuestro camino cuaresmal. Y recordamos que son las 10:30, 9:30 en Canarias, esta charla cuaresmal preciosa del Padre Voltaggio. Y que mañana es viernes y por tanto recordamos a qué hora tenemos el Santo Via Crucis, Yolanda. Pues vamos a rezarlo a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y este viernes se hará desde Gandía.
desde Gandía. Pues ya lo sabéis, seguimos caminando en este tiempo de Cuaresma. Y antes de entrar ya en nuestro tema del sacerdocio, y teniendo mucho que ver con la Cuaresma, vamos a de nuevo a hacer que penséis un poquito. Y esto, repito, no lo hacemos así porque sí, sino que la experiencia da cuando uno se pone a pensar ante una cuestión, una pregunta, y luego pues se responde después de haberlo pensado, pues las cosas se nos quedan más. ¿Sabéis? Y lo explicamos cuando hablamos del sacramento de la penitencia. En la parte final de ese tratado habla de las indulgencias. Muchas veces nos hacéis preguntas sobre ellas. Pues hay un tema muy importante. Las indulgencias plenarias. Hay distintos actos, distintas obras que la Iglesia indulgencia de manera plenaria. Plenaria, como ya explicamos en su día, significa que si la ganamos bien, y por ahí va a ir la pregunta, pues todas las consecuencias que quedan después de que nuestros pecados los hemos arrepentido, los hemos confesado, pero quedan consecuencias. Siempre he puesto ese ejemplo sencillísimo, ¿no? Se enfada con su amigo, le da un arrebato, coge un palo por ahí y empieza a darle golpes al coche, rompe los cristales, luego se da cuenta al día siguiente, ¿pero qué hice ayer? ¿Pero qué me pasó? ¿Había bebido? ¿Qué? Ay, le pide perdón, se reconcilian, sí, se reconcilian, pero el coche está roto. Hay que arreglar ese coche, ¿no? Pues también nuestros pecados, uno se arrepiente, Dios los perdona, pero siempre quedan consecuencias. En primer lugar, en nosotros mismos. Hemos reforzado nuestras malas tendencias, pero a veces también consecuencias en los demás, en el mundo, en fin, en un orden moral que no es indiferente lo que uno haga. Esas consecuencias hay que irlas superando, reparando. Para ello está la confesión, la penitencia, muchas cosas. Pero también ayudan las indulgencias, porque somos familia para lo bueno y para lo malo. Entonces los méritos de los santos, de la Virgen y por supuesto de nuestro Señor ayudan a superar esas consecuencias. Pues bien, la superación plena de las consecuencias es lo que se produce con la indulgencia plenaria, y si no es parcial. Bien, la pregunta es esta. Los distintos actos y obras que la Iglesia les concede una indulgencia plenaria, por ejemplo, hacer adoración del Santísimo Sacramento durante al menos media hora, o rezar el Vía Crucis, o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media, en fin, distintas obras, ¿no? O lo que es en un año jubilar, en fin, todo eso. Esas son las obras, sí, pero hay una serie de condiciones generales que siempre son imprescindibles para ganar la indulgencia plenaria, que son 3 más 1, 3 de un tipo y otra. Y no digo más. Entonces la pregunta es esa. ¿Cuáles son las 4, en este sentido, condiciones que deben acompañar a cualquiera de esas obras que tienen indulgencia plenaria, como puede ser esa media hora de adoración al Santísimo? Entonces la media hora sí has hecho la obra, pero además, para ganar la indulgencia plenaria, siempre hay 3 aspectos, 3 cositas que hay que hacer, y otra cosa más, que es la más importante, y que es la que solemos olvidarnos. Y no doy más pistas. ¿De acuerdo? Pues a pensarlo. Y vamos a seguir con esa carta tan bonita, que ayer nos quedamos en un solo párrafo de lo rico que es, de la carta del Papa León XIV a los sacerdotes, al presbiterio de Madrid, pero vale para todos los sacerdotes, cuando estuvimos en ese convivium, esa convivencia, esa jornada de renovación sacerdotal, pues realmente preciosa esa carta y nos viene muy bien para este tratadito que estamos estudiando del orden sacerdotal. Así que vamos a seguir leyéndola. Carta del Santo Padre León XIV al presbiterio de la Archidiócesis de Madrid con motivo de la Asamblea Presbiteral Convivium. Después de unos párrafos hablando del contexto social y cultural en que se desarrolla la acción de la Iglesia y por tanto del sacerdote en nuestro mundo, en España, en Europa, en el mundo,
leíamos un párrafo densísimo, precioso, que realmente es el núcleo de la identidad y espiritualidad sacerdotal. Decía el Papa, ¿qué tipo de sacerdotes son necesarios? No hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, lo importante es lo que consigamos, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía y expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer con renovada intensidad el sacerdocio en su núcleo más auténtico, a saber, ser alter Christus, otro Cristo, dejando que sea Él con mayúscula, quien configure nuestra vida, unifique nuestro corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas que nos han sido confiadas. Pues bien, después de este párrafo que ayer ya leíamos, sigue hablando el Papa del sacerdocio con una imagen. Dice, una imagen que conocéis bien, vuestra catedral. Que dice, de la Catedral de Madrid vale para todas. Para aprender de esa imagen, porque las catedrales, como cualquier lugar sagrado, existen como el sacerdocio para conducir ¿a qué? Al encuentro con Dios y la reconciliación con nuestros hermanos. Entonces nos va a ir hablando de distintos elementos de una catedral y tomando así como una especie de parábola de cómo nos ayudan al encuentro con Dios y la reconciliación con los hermanos, porque no lo olvidemos. La vida cristiana, la moral cristiana, se resume en que el Espíritu Santo le dejemos que forme en nosotros un corazón filial y fraternal. Filial y fraternal. Entonces, empieza por la fachada. Es lo primero que se ve y sin embargo no lo dice todo. Indica, sugiere, invita. Entonces, ¿cómo aplica esto al sacerdote? El sacerdote no vive para exhibirse. Mira qué fachada, mira qué buena facha. No vive para exhibirse, pero tampoco para esconderse. Su vida está llamada a ser visible, coherente y reconocible, aun cuando no siempre sea comprendida. Pues que te conozcan, pues mira, ahí está el sacerdote, que sea visible, que sea coherente, que sea reconocible, lo cual no quiere decir que sea comprendido. Mira, un cura a estas alturas de la vida. Bueno, la fachada no existe para sí misma. Conduce al interior, claro. Tú ves la portada y voy a entrar a ver. Conduce al interior. Del mismo modo, el sacerdote nunca es fin en sí mismo. A ver, que vengan a mí, así tengo muchos amigos. No te has hecho sacerdote para tener muchos amigos y servidores, sino para ser, como decía un sacerdote que conocía hace bastantes años, su lema era ser un puente que sea atravesado para que las personas lleguen a Dios y después se olviden del puente. Bueno, que se olviden o no, lo dejamos al Señor, pero que lo importante no soy yo, eso está claro, sino que lleguen al Señor. El sacerdote no es nunca fin en sí mismo, toda su vida está llamada a remitir a Dios y a acompañar el paso hacia el misterio sin usurpar su lugar. ¡Qué preciosidad! Bueno, y cada uno de vosotros, los no sacerdotes, tanto cuanto aplicar esto en general a toda labor apostólica, el catequista, en fin, todo el que colabora en la iglesia, lo mismo. Tú no estás ahí, yo hago las lecturas, ¡ay, qué bien hago las lecturas! La gente le dice, qué bien lee usted, fulanito, fulanita. Oiga, que no estás para exhibirte, estás para servir. No ser fin en sí mismo, sino remitir a Dios y acompañar el paso hacia el misterio sin usurpar su lugar. El catequista, centro de todo. O esas celebraciones en que lo más central es la homilía del sacerdote. Hombre, una santa misa que dure 1 hora y que media hora esa homilía, a mí, en fin, con todo respeto a mis hermanos, me parece que ahí, ¿qué pasa? Que lo más importante es lo que dice el sacerdote, más que toda la liturgia como tal. Pues nos pasa eso muchas veces, ¿no?
y usurpamos. Luego hay a correr en otras partes de la misa y la acción de gracias de la comunión, nada, corriendo y volando. Hombre, lo principal es todo lo que hagamos hacia el misterio. Bueno, fachada. El umbral. Comprendemos que no conviene que todo entre en el interior, pues es espacio sagrado. Claro, no puede entrar ahí el perro, pues hombre, principios, en caso de necesidad por discapacidad. No conviene que todo entre en el interior, pues es espacio sagrado. El umbral marca un paso, una separación necesaria. Antes de entrar, algo queda fuera. Aplicación. También el sacerdocio se vive así, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. Sí, hombre, yo vivo en medio del mundo y el sacerdote diocesano no es un eremita contemplativo que está ahí metido en su cueva particular o en su monasterio, que es una vocación maravillosa, pero no es eso. Está en medio del mundo, sí, pero sin ser del mundo. No lo podemos olvidar nunca, sino siempre con una misión, esa misión de testimoniar a Cristo. Entonces, dice, el sacerdocio se vive así, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. Y en este cruce, en ese umbral, en ese diferenciarse del mundo, es donde, dice el Papa, se sitúan el celibato, la pobreza y la obediencia. Celibato, como ya explicaremos con calma y sabemos, y ayer algo ya decíamos, como la norma general de que en general, no de manera absoluta imprescindible en toda la Iglesia católica, pero en general la Iglesia prefiere ordenar sacerdotes a los que previamente se ha discernido que han recibido ese carisma del celibato y por tanto con una promesa y juramento que se hace. Y en cuanto a la obediencia también se hace esa promesa en la propia ordenación, como veremos ahora mismo. Esa obediencia al obispo y a su sucesor. Y luego la pobreza no se concreta a nivel de un voto, etcétera, como los religiosos, pero, hombre, debe ser el estilo del sacerdote, pues no debe llamar la atención, decir, mira cómo se lo monta, que dicen los chicos, ¿no? Dice, hombre, no, un estilo de austeridad. Dice el Papa, de estas actitudes de celibato, pobreza y obediencia, no como negación de la vida, sino como la forma concreta que permite al sacerdote pertenecer enteramente a Dios sin dejar de caminar entre los hombres. Bonita expresión, ¿eh? Pertenecer enteramente a Dios sin dejar de caminar entre los hombres. Y leemos un poquito más, la catedral es también un hogar común, donde todos tienen lugar. Está llamada a ser así está llamada a ser la Iglesia, especialmente para con sus sacerdotes, una casa que acoge, que protege, que no abandona, y así ha de vivirse la fraternidad presbiteral, como la experiencia concreta de saberse en casa, responsables unos de otros, atentos a la vida del hermano y dispuestos a sostenernos mutuamente. Aquí otra dimensión. No se trata de un individualismo, este cura vale mucho, él solito se arregla todo, no. Nadie debería sentirse expuesto o solo en el ejercicio del ministerio. Y nos dice el Papa, resistid juntos al individualismo, que empobrece el corazón y debilita la misión. Pues vamos a dejarlo ahí y próximo día pues seguramente acabaremos ya de leer esta carta, pero vamos, no me diréis que no consigue sintetizar en pocas palabras e imágenes realidades teológicas y espirituales preciosas. Damos gracias al Señor y recordad, orad por vuestros sacerdotes.
Bueno, ¿y cómo entra uno en el orden presbiteral? Pues a través de la ordenación, de esa celebración litúrgica en la cual el Señor actúa de manera sacramental, es decir, a través de una serie de signos que no son meros símbolos pues que son ejemplos sin más, sino signos eficaces. Cuando hablábamos de los sacramentos en general, decíamos que tienen esa característica, tienen una dimensión simbólica, nos ayudan lo que vemos en ellos, los gestos, las materias que se usan, pan, vino, agua, o los gestos, en este caso imposición de manos, oración, etcétera, y otros ritos complementarios, nos remiten a otras realidades, nos hacen pensar en ellas, pero no es una cosa meramente de un simbolismo que yo lo pienso, sino que Dios actúa a través de ello. Por tanto, son signos eficaces de la gracia de Dios en los cuales actúa el Señor y nosotros por nuestra parte a través de ellos damos culto a Dios, un culto que nos santifica. Por eso siempre, como ya veremos, el efecto fundamental de todo sacramento es la comunicación del Espíritu Santo, que aumenta en nosotros la amistad, la relación con Dios, que llamamos la gracia de Dios, y luego, según el sacramento que sea, pues ya unos efectos particulares, en este caso la configuración con Jesucristo en tanto en cuanto es cabeza, pastor, en fin, sumo sacerdote, todo lo que hemos ido viendo y seguiremos viendo. Entonces estuvimos viendo, ahí son 3 números que nos hablan de la celebración de este sacramento, cuándo debe hacerse, en qué contexto, a ser posible en la catedral, a ser posible en domingo, presidido por el obispo, dentro de la Santa Misa, etcétera, etcétera. Luego eso era el 1572. Luego 1573, el rito esencial en los 3 grados del sacramento del orden, es decir, episcopado, presbiterado y diaconado, siempre están estas 2 dimensiones. La imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando y una oración que varía según se ordena, pues eso, obispo, presbítero o diácono. Pero leíamos también el número 1574, que recordaba que además de lo esencial, pasa como en otros sacramentos, poníamos el ejemplo del bautismo, que lo esencial es el agua, y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego está la unción con el óleo de los catecúmenos, la unción con el santo crisma, la vela en posición de la vestidura blanca, en fin, otros ritos complementarios. Pues también en el sacramento del orden hay ritos complementarios que nos resumía, y vamos a volverlo a leer, el número 1574. Vamos con él, Yolanda. Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, es decir, la presentación y elección del ordenando, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. La entrega del libro de los Evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo, en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor. Entrega al presbítero, de la patena y del cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios. La entrega del libro de los Evangelios al diácono, que acaba de recibir la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. Bueno, pues en este largo número, el Catecismo nos resume los principales ritos complementarios que se hacen en las 3 ordenaciones. Ayer estuvimos fijándonos en el ritual de la ordenación de los obispos y lo estuvimos viendo, como en efecto
en esa celebración aparecen estos ritos que aquí nos menciona el catecismo, por supuesto, la unción con el Santo Crisma, pero luego lo específico de la ordenación episcopal es que se pone el libro de los Evangelios sobre la cabeza, elevado sobre la cabeza, no tocando, sino elevado, sostenida por dos personas, sobre la cabeza del que va a ser ordenado, mientras se hace la oración consecratoria. Luego se le entrega el anillo como símbolo, como pasa en los esposos, de desposorio con la Iglesia, con su diócesis. La mitra, como símbolo de la elevación de la vida que debe tener, la vida espiritual, la vida de santidad que debe tener el recién consagrado obispo. El báculo, como signo de que él es el pastor, el que pastorea a esa porción del rebaño de Cristo. Y luego nos habla de los signos especiales de la ordenación del presbítero. Pero eso vamos a verlo ahora, cogiendo el ritual, y vamos aquí a repasar cómo es esa ordenación. Entonces, si vamos al ritual, hay pues un momento en el que antes de nada, muy al principio de la celebración, un diácono o un sacerdote dice: acérquense los que van a ser ordenados presbíteros, y se van nombrando, se va diciendo el nombre de cada uno. Esto es muy importante. Esto no es una cosa así, bueno, aquí hemos escogido a 20 que están por aquí. No, hombre, no. Es el final de un proceso largo de años de formación, de discernimiento, de oración, de exámenes, en fin, muchas cosas. Y ya llega el momento. Y el Señor te llama por tu nombre, como Jesús llamó a los apóstoles, a cada uno. Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Pedro. Pues acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Fulanito de tal, que responde cada uno individualmente, presente. Estaba sentado, se levanta, presente. Y así se va llamando a todos. Después, el diácono o el presbítero se dirige al obispo y le dice: Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Es un diálogo muy bonito en el que, pues eso, tras un proceso de años, llega el momento en que se le dice al pastor que, bueno, que es la Iglesia representada en los formadores del seminario, las familias, todos los que han colaborado en la formación cristiana y sacerdotal de esos chicos que están ahí. Ahora te pide la Iglesia que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Y hace una pregunta que evidentemente ya se entiende. Este diálogo es un diálogo, bueno, que su contenido ya se ha estudiado antes de la celebración. No es que de repente, ¿sabes si son dignos? Ah, no, pues no lo son, hombre. ¿Qué hacen ustedes aquí? No, ya se entiende que eso ya... Pero bueno, es una manera de decir públicamente un discernimiento que se ha ido haciendo durante años y sobre todo en esos últimos meses, ya el momento decisivo. Entonces el obispo le pregunta: ¿sabes si son dignos? Madre mía, qué pregunta. ¿Es alguien digno de ser sacerdote de Cristo? Pues hombre, así al pie de la letra, no. Por eso la respuesta siempre es un poco así como que no es una cosa como muy terminante. Fijaos lo que dice: según el parecer de quienes los presentan. Como diciendo, mira, aquí nos fiamos de los formadores, según el parecer de quienes los presentan. Después de consultar al pueblo cristiano. Claro, va a ser ordenado sacerdote este chico, se avisa en el pueblo, si alguien tiene algo en contra que lo diga. Esto pasa como con el matrimonio. Esas proclamas que se hacen, ¿no? Se van a casar, tal, a ver si alguien sabe algo. Oh, no, si este ya estaba casado en otro pueblo. Bueno, según el parecer de quienes los presentan. Después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio ¿de qué? De que son dignos. No dice eso, de que han sido considerados dignos. O sea, fijaos, dice sí, pero vamos, que dignos, no, nunca lo somos. Hay que ser muy humilde, porque menuda, hacer presente a Jesucristo. He oído, la verdad es que no lo he podido comprobar recientemente, viendo documentos, pero en el ritual anterior, o uno de los que ha habido, la respuesta incluía esto, ¿no? En cuanto la humana fragilidad lo permite, han sido considerados dignos. A mí me encanta
expresión, ¿no? En cuanto la humana fragilidad lo permite. Son dignos de ser sacerdotes, hombre, en cuanto es posible, con lo frágiles que somos todos, pues sí, lo suficiente para apoyar en el Señor y ir para adelante, pero siempre con esa humildad, ¿no? En cuanto la humana fragilidad lo permite. Recuerdo que lo comenté yo en cierto ámbito universitario y había una de las autoridades académicas que muchas veces me decía, me acuerdo de esa frase cuando hay que escoger tal autoridad o tal profesor. Digo, bueno, en cuanto la humana fragilidad lo permite, sí, es indicado para este cargo, ¿no? Del todo, pues ninguna vocación cristiana, empezando por el matrimonio, educar a los hijos, pues hombre, así perfectos los educadores no existen. Pero hay que fiarse del Señor. Si te ha llamado, pues hala, pa'lante. Y entonces, después de que se le ha dicho que sí que han sido considerados dignos, el obispo dice, con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, claro, siempre apoyados en la gracia, si es que esto es una cosa que nos supera. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Ya está, venga, decidido, los elegimos, pero con el auxilio de Dios y de Jesucristo. Y todo el pueblo debe responder, te damos gracias, Señor. Y ya es ahí cuando viene la homilía. Es decir, esta llamada y este diálogo se hace al acabar los ritos iniciales de la misa y antes de la homilía. Y será después de la homilía cuando ya propiamente empiece el rito ya directamente de la ordenación. Bueno, pues vamos a quedarnos un ratito meditándolo y pidiendo especialmente por los nuevos sacerdotes jóvenes que han sido ordenados recientemente o lo van a ser próximamente, proceso de años, descubrir una llamada, la voz del Señor y ese día inolvidable de la ordenación, que es a la vez la primera misa, porque ya se concelebra con el obispo. La primera misa, aunque luego hay la primera misa solemne, normalmente en la parroquia de la que uno viene. Bueno, pues escuchamos esta canción que incluye esas palabras en que el sacerdote está ahí meditando, ¿no? Pues lo que ha sido su vocación. Y de nuevo, pues encomendemos a todos los llamados a esta tarea que siempre nos supera. Escuché tu voz, ven y te haré pescador de hombres. Yo te seguiré, reclina en mí tu cabeza. Revestido y consagrado, subiste al altar de Dios, las manos recién ungidas, tu pecho, roto de amor, viose inútil, impotente, para albergar los latidos de tu pobre corazón. Miles de ángeles en fiesta rodearon el ara santa, y 1000 toques de campana, voces fueron que a los vientos anunciaron que ha llegado a la tierra el Rey eterno, a manos de un sacerdote, su indigno y humilde siervo. Al celebrar las primicias del gran misterio y gran don, ofreciste el pan y el vino, el cáliz y el copón. Y en la elevación, en la hostia consagrada,
estuvo tu corazón. Víctima y sacerdote, hay dignidad mayor. Manos sacerdotales, manos de pecador. Cuando Dios bajó a ellas desde el cielo, cuando fueron pesebre de tu amado, dulces lágrimas brotaron de tus ojos, que perplejos contemplaban asombrados al Dios que creó cielos y tierra, al Dios que habló desde una zarza ardiendo, al Dios que abrió el mar rojo con un soplo y condujo a Israel por el desierto, el Dios de Abraham y de Jacob, que hizo tantas maravillas por su pueblo, el Dios que fue a nacer en un portal, el Dios humilde que de un seno virginal vino de Señor a ser un siervo, el Dios enamorado de los hombres, el Dios crucificado en un madero. Este Dios vino a la hostia, y el nuevo sacerdote, emocionado, las manos temblorosas, el pan ya consagrado, los ojos en lágrimas bañados, no pensó otra cosa, al ver que Dios estaba entre sus dedos, que acercarlo a su boca y darle un beso. Y este Dios lloró también, lloró de alegría y de contento, al sentir en su carne victimal primero el cálido aliento, después el beso amoroso del nuevo sacerdote eterno. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Bien, seguimos con la ordenación de los presbíteros. Entonces habíamos visto ese diálogo previo antes de la homilía, pero ya después de la homilía propiamente ya va a empezar lo que es lo esencial de la ordenación. Vamos con ello. Primero, diálogo en el que se hacen unas preguntas para que hagan sus promesas los elegidos. El obispo dice: queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros es necesario que manifestéis ante el pueblo vuestra decisión de recibir este ministerio. ¿Queréis desempeñar siempre el ministerio sacerdotal? Siempre. En el grado de presbíteros, como fieles colaboradores del orden episcopal. Recordad que lo dijimos, ¿no? El presbítero depende siempre de un obispo. Apacentando el rebaño del Señor, bajo la guía del Espíritu Santo. Pastores del rebaño del Señor, pero el que debe guiarme no es mi cabecita, es el Espíritu Santo. Respuesta de todos: sí quiero. ¿Queréis desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Claro, anunciar el Evangelio. Sí quiero. ¿Queréis celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, lo más importante, la misa y la confesión, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia, no según le da la gana a cada uno? Sí quiero. ¿Queréis implorar junto con nosotros la misericordia divina a favor del pueblo que os ha confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Claro, muy importante, y por eso tenemos la obligación de rezar la liturgia de las horas y luego, sin concretarlo, pero como algo obvio, tiempos de oración personal, mental, etcétera, examen de conciencia, etcétera, etcétera. Sí quiero. Era una pregunta como más difícil. ¿Queréis uniros cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagraros a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Entonces en esta se responde: sí quiero, con la gracia de Dios, como diciendo, es que eso de unirme realmente a Cristo como víctima, eso me va a costar más. Por eso en todas las respuestas está implícita que es con la gracia de Dios, pero aquí todavía más. Y ahora ya se acerca a cada uno en particular. Lo anterior eran respuestas comunitarias, pero ahora se acerca a cada uno de los que va a ser ordenado. Y a él, arrodillado ante el obispo, y
unido a él, pegadito a él, le pregunta al obispo, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. ¿Ves? La promesa de obediencia. Bueno, y entonces, después de este diálogo, el obispo concluye con esta frase que ya decíamos que aparece en todas las ordenaciones de todos los grados. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. O Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Luego viene la letanía de los santos. Claro, ante algo tan grande necesitamos la ayuda de todo el mundo. Señor, ten piedad, la Trinidad, la Santísima Virgen, los ángeles, todo un resumen de santos de la historia de la Iglesia. Y luego al final unas peticiones especiales para los que están ahí. Para que bendigas a estos elegidos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, etcétera, etcétera. Bien, pues ya después de la letanía, ahora ya llega lo más esencial, porque recordemos que hay unas partes, unos ritos esenciales, sin los cuales no sería válida la ordenación, y otros complementarios que si en un caso especial, yo que sé, en persecución, en un campo de concentración, que esto ha pasado, pues un obispo ordena a alguno allí sacerdote, pues claro, no se podrá hacer todo. No, pero lo esencial siempre es la imposición de manos y la oración. Entonces es una oración, mejor dicho, en primer lugar, el obispo impone las manos sobre la cabeza de cada uno. Eso no es así en general, una oración así con las manos elevadas sobre los que van a ser confirmados, por ejemplo. No. Cada uno de los ordenandos, que lo van a ser, se le impone las manos sobre su cabeza. Y después, eso ya sí, todos juntos, arrodillados ante el obispo, y entonces el obispo pronuncia una oración larga en la que se hace un resumen de la historia de la salvación, del Antiguo Testamento, Jesucristo, los apóstoles, y ya llega a la parte central, la más esencial. Si algo de esta oración no se ha dicho, de lo anterior no pasa nada. Pero en cambio, al menos este párrafo que voy a leer ahora, ese es esencial. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. El segundo grado porque el primero es el episcopado. Sigue la oración, pero ya con la imposición de manos. Y este párrafo que acabo de leer, ya el elegido ya es sacerdote. Y ahora ya vienen esos ritos complementarios. ¿Cuáles son? Ungir las manos con el Santo Crisma. Entonces, el obispo, cada ordenando se arrodilla ante el obispo y con el Santo Crisma el obispo le unge las palmas de las manos diciendo: Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Porque esas manos van a ofrecer el pan y vino, van a dar la comunión, van a imponerse sobre la cabeza de los que se confiesan, etcétera, manos sacerdotales. Por eso luego la primera misa está esa costumbre, y en esta misma ordenación, de besar las manos del sacerdote, manos que han sido ungidas con el Santo Crisma. Siguiente rito, pues los fieles llevan el pan sobre la patena y el cáliz, el diácono lo recibe, se lo entrega al obispo y el obispo le muestra al ya ordenado sacerdote pues esos instrumentos, esa patena y ese cáliz, y le dice: recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Es decir, lo que tú vas a celebrar en la misa es para que lo vivas en tu vida. Es decir, que tú vas a ofrecer el sacrificio de Cristo, pero es que tu vida debe estar también crucificada con Cristo. Configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Y finalmente, le da la paz. La paz sea contigo y con tu espíritu. Y se dan el beso de paz. El obispo y el presbítero, que le ha hecho antes promesa de obediencia, pero que no es una obediencia así cuartelera, sino al padre episcopo, el
con el que él, como hijo fiel, quiere colaborar en el pastoreo del pueblo de Dios. Bueno, pues bonita la ordenación, ¿verdad? Recordemos, ¿no? Presentación de los elegidos, se les llama por su nombre, sabe si son dignos, esa respuesta que hemos dicho, bueno, siempre en la debilidad humana, pero han sido considerados dignos. Luego el diálogo con todos ellos, prometes esto, lo otro, tal y que cual, sí y tal. Luego ya en particular prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores, sí prometo. Y después de todo eso invocar la ayuda del cielo con las letanías de los santos. Y después ya viene lo esencial, la imposición de manos en cada uno, en la cabeza de cada uno en particular, y la oración de consagración que se reza sobre todos ellos en común, cuyo párrafo central hemos leído. Y ya después los ritos complementarios, que son la unción de las manos con el Santo Crisma y la entrega de la patena y el cáliz, porque lo más importante del sacerdote es la celebración de la Santa Misa. Pues lo dejamos aquí y el próximo día veremos la ordenación de los diáconos. Pues nos quedamos dando gracias al Señor y sabiendo que estamos llamados, y de manera particular el que ha sido ordenado sacerdote o obispo o diácono, en este sentido es igual, a servir a Cristo, a llevar a los hombres a Cristo, a no ser él el protagonista, sino el que, como nos decía el Santo Padre, conduce hacia el Señor. Lo meditamos un poquito y nos recuerdan ahora también cómo podéis hacer vuestras preguntas en los mismos medios en los que estáis respondiendo a la pregunta que a su vez os hemos hecho. ¿Nos recuerdas, Yolanda, esos destinos? Si quieres, con la cuña que tenemos, oímos una cancioncita, unos minutos, y ya vamos a ese diálogo final del programa. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor. Siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Sentir la sed de almas que me infunde tu calor. Pues eso, ser servidores de Cristo y colaborar para saciar la sed de almas. Bien, Yolanda, pues vamos a ver qué han ido respondiendo nuestros oyentes a esa pregunta de cuáles son las condiciones generales de toda indulgencia plenaria para que la ganemos, aparte de hacer la obra concreta que sea, yo que sé,
entrar en un templo en un año jubilar o rezar, hacer esa media hora de adoración, pero siempre hay 3+1 condición, ya la explicaremos porque digo 3+1. A ver, ¿qué nos han respondido? Pues la mayoría nos ha contestado que serían primero comulgar, o sea, confesarse 7 días antes o después, comulgar en la misa, rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y por último un verdadero desapego de todo pecado, incluido el venial. Y también algunos han añadido ofrecer una obra de misericordia corporal o espiritual. Bueno, pues han respondido muy bien, muy bien. A ver, pequeños matices. Vamos a leerlo en el manual de indulgencias. El número 20 dice así: para ganar una indulgencia plenaria, además de, y esto es lo que os decía, el 3+1, el +1 es esto, además de la exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial. Y digo que esto es lo que se suele olvidar, porque muchas veces se dice, mira, he hecho esto, que tiene indulgencia plenaria, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Comulgar, rezar por el Papa y confesarme. Ya está, la he ganado. Pues no estés tan seguro, porque lo más difícil es que realmente esto que no podemos medirlo, porque si he hecho esto, lo otro, si he comulgado o no, eso sí, si he confesado o no, eso sí lo sé. Eso sí lo he hecho. Pero que realmente mi corazón tenga pleno desapego incluso de todo pecado venial. Esto no quiere decir que uno no pueda caer en ello, en los pecados, siempre caeremos en algo. Quiere decir que uno realmente no hay algo que se guarde y dice, bueno, yo voy a luchar contra todo pecado, pero bueno, esas mentirijillas yo voy a seguir porque no hay más remedio. O tal cosita, pues bueno, eso no pasa nada. Hombre, pues entonces no, porque indulgencia plenaria quiere decir que quedas limpio del todo y resulta que hay algo en tu vida que no vas a luchar contra determinado pecado, aunque sea pequeñito, pues no vale. Por tanto, esta condición se suele olvidar. Oiga, ¿qué hay que hacer para ganarle? Por lo primero, arrepentirse de todo corazón. ¿De acuerdo? Ese es el +1. Y las otras 3 son confesión sacramental, comunión eucarística y oración por el Papa. Pero hay una cosa que se ha dicho que no es exacta. No necesariamente son 7 días. No está del todo concretado, ¿eh? Se dice más o menos unos días antes o después. En algún documento que hubo en alguno de estos años jubilares se llegó a decir que más o menos pueden ser hasta 15 días antes o después. Evidentemente, cuanto antes, mucho mejor. Y si puede ser el mismo día o el día antes, pues estupendo, ¿no? Y lo de comulgar y rezar por el Papa, tampoco es que sea imprescindible que sea el mismo día, pero sí que dice el documento, hombre, que conviene que sí, que sea el mismo día. Voy a la catedral en este año jubilar este día, ese día comulgo, rezo por el Papa, y luego confesarme, pues si puedo este día, o ayer, o la semana antes, o la semana después, pero incluso podría ser hasta unos 15 días. Pero lo más importante, repito, es el desapego de todo pecado, de todo pecado. Así que enhorabuena, porque veo que sí, que lo sabíais bien, y yo tenía miedo de que algunos no se acordaran de esa condición general, pero ya veo que sí, esa condición que es la más difícil, repito, de desapego de todo afecto a todo pecado, incluso venial. Y eso es lo más importante. Y ahora que estamos en este tiempo de Cuaresma, por ejemplo también otra de las oraciones indulgenciadas es el Santo Vía Crucis. Aunque luego cuando uno mira cada uno de estos actos concretos, pues a veces tienen hay que hacerlo de determinada forma, ¿eh? Por ejemplo, muchas veces, aprovecho, nos habéis preguntado si el rosario siempre que se rece tiene indulgencia plenaria. No, se dice que tiene indulgencia plenaria cuando se reza, a ver, vamos a verlo, en una iglesia u oratorio, es decir, una posibilidad, rezarlo en la iglesia, ahí ante el Santísimo, en la iglesia, o en familia, si lo rezas en familia, o en una comunidad religiosa, o en una asociación piadosa, o en cualquier reunión de fieles. Por tanto, si eres tú solo, en la iglesia, y si no, tiene que ser en común. Entonces, a veces nos habéis preguntado, ¿y el que se reza en común, si yo me uno al de Radio María? Pues no, porque se dice que también, si es rezado por el Papa y retransmitido por radio o televisión, entonces sí, pero en los demás casos no cuenta, digamos, como que estamos ahí reunidos en una celebración concreta. En ese caso, si
Si rezas tú solito con Radio María, haces muy bien en rezarlo, pero no es de lo que nos dice el manual que tiene esa indulgencia plenaria. Pero bueno, también os digo que esto son cosas importantes, que hay que aprovechar, pero tampoco hay que obsesionarse. Hay personas que parece, lo más importante, tiene indulgencia. Bueno, hombre, tampoco hay como llevar la libreta y obsesionarse de hacer, sino también pues confiados siempre en el Señor. Y luego, hombre, muy bueno como obra de caridad. Por cierto, si alguien decía añadir lo de una obra de misericordia, no, eso no es condición general. Eso puede ser uno de los actos concretos que pueden estar indulgenciados, pero no es una condición general de toda indulgencia plenaria, que son estas 3 más 1 que hemos dicho, las 3 concretas. Confesión, antes o después o el mismo día. Comunión, oración por el Papa y luego el desapego de todo afecto, de todo pecado, incluso venial. Bueno, pues lo dejamos y ya os digo que la semana que viene tenemos reunión de los directores y presidentes de las Radio Marías de Europa. Vamos haciendo la reunión en distintos lugares de Europa. Es una manera de ayudarnos, de aprender unos de otros, de compartir iniciativas, en fin, de profundizar en el espíritu de Radio María. Este año va a ser en París y además hay pegaditos al lugar donde tuvo lugar la aparición de la Virgen Milagrosa, la medalla milagrosa. Así que ahí os encomendaré. Por tanto, la semana que viene no podremos tener este programa en directo del Catecismo, tendremos reposición, pero contad con que desde París pediremos por todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.